Para el ejemplo 2, chicos, lo vamos a volver a resolver. Vamos a volver a resolver el mismo ejercicio, pero por otro método, ¿ya? No sé si llamarlo otro método. Si habría que llamarlo por otro método, sería un método vectorial, ¿ya? Porque vamos a trabajar con puro vectores y ya no vamos a hacerlo escalarmente, ¿ya? Bueno, a ver qué es más sencillo. El primer paso que tienen que hacer es calcular las fuerzas, pero en forma de vector, o sea, expresar las fuerzas en forma de vector. Como ven, esto es un vector. Tenemos el módulo y el ángulo. En sí ya está expresado, ¿no? Como un vector, porque tenemos módulo, su sentido, su dirección, ¿no? Pero lo vamos a expresar en sus componentes i, j, k, ¿ya? Entonces, vamos con el primero, con F1, porque está sencillo. Fíjense que solo tiene una componente que está apuntando hacia X, o sea, hacia el eje X, ¿no? Hacia Y. Y también no tiene componente en el eje Y. Entonces, tienen que hacer este paso, ¿ya? Es bien mecánico. Entonces, el vector F1, como vector, ¿ya? En X va a ser F1, ¿ya? En vez de F1 vamos a anotar directamente 3, su módulo, ¿ya? Entonces, en X va a ser 3 en Y, ¿ya? F1 en Y, lo que les decía, más en J no tiene componente, así que más 0 en J sería, ¿ya? Y en vez de F1 estamos colocando 3 más 0 en J, ¿ya? Y así lo tenemos que expresar todo, ¿ya? Como vector, pero en esta forma, ¿ya? En IJ, esos componentes I y J. Y eso es todo. Lo mismo tenemos que hacer con cada vector, ¿ya? Vamos con el vector F2, ¿ya? También tenemos que expresarlo en sus componentes I y J. I y J, ¿ya? Entonces, F2 necesitamos su componente horizontal para colocar en I, ¿ya? Entonces sería F2 por el coseno de 45, ¿no? Estamos haciendo lo mismo que hace rato, descomponiendo los vectores, ¿no ve? Pero lo vamos a expresar en sus componentes I y J, ¿ya? Entonces sería F2 por el coseno de 45, F2, que sería 7, ¿no? Entonces sería 7 por el coseno de 45 en I, más, ¿no? Positivo porque está apuntando hacia arriba, ¿no? Más F2, que sería 7, por el seno de 45, más 7 por el seno de 45 en J. ¿Ya? Eso quiero que hagan, ¿ya? Estamos haciendo los mismos pasos que hemos hecho en el anterior ejercicio, pero ahora lo estamos colocando como vector en esta forma, ¿no? En su componente I, en su componente J. La fuerza F2. Vamos con la fuerza F3, si no ha quedado claro. Hasta aquí no he explicado mucho porque es positivo, ¿no? Es lo mismo que les decía en el anterior ejercicio. Si está apuntando a la derecha, ¿no? Ya tenemos que de referencia, todo lo que está apuntando a la derecha va a ser positivo. Y todo lo que está apuntando hacia arriba, positivo. Entonces, todo lo que está apuntando a la izquierda va a ser negativo y todo lo que está apuntando hacia abajo va a ser negativo también. Ahora, vamos con la fuerza F3. Su componente en X primero, yo quiero, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería? F3 por el seno de 30, ¿no? Entonces, F3 es 2, entonces vamos a anotar eso. Va a ser 2 por el seno de 30 en X, en Y, ¿no? Y negativo porque está apuntando hacia abajo, F3, que es 2, ¿no? 2 por el coseno de 30 en J, ¿ya? Negativo porque está apuntando hacia abajo. Vamos con la fuerza F4, ¿ya? Aquí los dos son negativos, ¿no? Porque está apuntando, no, perdón, su componente en X es negativo porque está apuntando a la izquierda, ¿no? Y bueno, comencemos por eso. En vez de F4 vamos a poner el 4 nomás, ¿ya? Entonces sería 4 por el coseno de 30. Colocamos ahí 4 por el coseno de, perdón, coseno de 60, ¿no? Negativo porque está apuntando a la izquierda, ¿ya? Más 4 por el seno de 60, su componente en el eje Y, ¿no? Y está apuntando hacia arriba, entonces sería positivo. 4 por el seno de 60 en J, ¿ya? Menos 4 por el seno de 60 en I, ¿ya? Entonces vamos con la última fuerza, F5, que se puede ver ahí, ¿ya? Vamos a hacerlo, F5. Su componente en X, quiero que me digan. No tiene, ¿no? No tiene componente en X, entonces sería 0 en Y. Como está apuntando negativo hacia abajo, ¿no? Sería menos F5 en J. Menos 1, F5 es 1, entonces sería menos 1 en J. Menos 1 en J, ahí está. En ese caso no le he colocado su componente en I, ¿no? Como es 0, lo he dejado ahí nomás y solo le coloco menos J, ¿ya? Entonces, esta es la forma en la que yo quiero que expresen los vectores, ¿ya? También en la materia se ve en algunos exámenes o en algunas prácticas, creo, que saben expresar los vectores de esta manera, ¿ya?
En el prefa hacíamos esto, ¿no? ¿Recuerdan? Para expresar los vectores, cada componente, ¿no? Entonces, estos vectores que he anotado a la izquierda también se pueden, perdón, estos vectores que he anotado a la izquierda también se pueden expresar como lo estoy anotando a la derecha, ¿ya? Son lo mismo, ¿ya? F1 te dice su componente en X es 3 y su componente en Y es 0. Acá es lo mismo, F1, su componente en X es 3 y su componente en Y es 0. Es lo mismo, ¿ya? Acá nomás me he equivocado, miren. Es 2 por el seno de 30, aquí también es 2 por el seno de 30, menos 2 por el coseno de 30, ¿no? Aquí 2 debería de haber sido, ¿ya? En los apuntes lo voy a arreglar, ¿ya? En los apuntes que les voy a pasar a la pizarra, esto ya va a estar como 2, ¿ya? Entonces pueden expresarlo de cualquier manera, ¿ya? Como esto, bueno, yo estoy más acostumbrado a trabajar con esto, con I y J, ¿ya? Para mí es más fácil hacerlo así, ya acostúmbrense, o sea, sé que cuando yo he iniciado en esta materia y como estaba acostumbrado al prefa, me gustaba hacerlo de esta manera, ya, con comas y todas esas cosas. Y también me gustaba resolverlo por el método escalar, ¿ya? Me explicaban el método vectorial, yo decía, no, expresarlo así con I, J, no, así voy a tardar más, es más fácil hacerlo escalar, decía, ¿ya? Pero no, es más fácil hacerlo vectorial. Después de resolver varios ejercicios me he dado cuenta que es más fácil hacerlo vectorialmente, ¿ya? Otra cosa que nos estamos olvidando, esto es un vector, ¿no ve? Y ahí parece que es módulo. Entonces sí o sí tienen que ponerle unas flechitas, ¿ya? Por si acaso. Bueno, no lo puse, lo vamos a arreglar también eso, ¿ya? Y ahora, después de haber calculado las fuerzas en esta forma, los componentes I y J, tenemos que calcular los vectores posición, ¿ya? Entonces, para eso voy a volver a copiar todo esto y vamos a calcular los vectores posición para cada una de las fuerzas, ¿ya? Primero con la fuerza F1, ¿ya? Su vector posición, recordemos que es desde donde voy a hacer momentos y como el enunciado no nos dice respecto a dónde hacer momentos, vamos a hacerlos respecto al origen, ¿ya? Entonces, desde el origen hasta donde está el vector, ese es el vector posición, ¿ya? En este caso, no puedo hacer desde el origen hasta la punta del vector, ¿no? Porque no tendría las coordenadas de ese punto, ¿no? Es más fácil si lo hago a la cola, ¿ya? Entonces, R1 sería esa coordenada, ese vector, ¿ya? Si no se entiende mucho, yo quiero que me den este puntito, la cola del vector, ese punto, ¿ya? Eso es fácil, ¿no? En X es 9 y en Y es 4. Ese es el vector posición, ¿ya? No es tan complicado. R1 en X sería 9, 9 en Y más 4 en J, ¿no? Es un punto, más o menos. Es como representar un punto, ¿no? Pero en sí estamos representando este vector posición, ¿ya? Vamos con R2. Lo voy a borrar esto y vamos a apuntar esta vez hacia R2, ¿ya? Hacia la cola, no a la punta porque no tengo las coordenadas de ese punto, ¿no? ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer a la cola porque tengo las coordenadas del punto de la cola, ¿ya? Entonces ahí R2 va a ser en X 9 también y en Y 6, ¿ya? En X 9 en Y más 6 en J, ¿ya? Vamos con otro, con R3. Vamos a volver a borrar y no lo puedo hacer a la punta del vector porque este punto, donde está la punta del vector, no lo conozco, no sé cuál es, tampoco sé exactamente cuánto vale el módulo por poder calcular, ¿no? Entonces vamos a hacerlo obviamente de la forma más fácil, el punto que tenemos de dato, ¿no? Este punto de acá. Quiero que me den ese punto, en X sería 5 y en Y sería 6, ¿no? 5 en X, 6 en Y. Ese punto estoy calculando. Vamos con otro, R4, ¿ya? R4 igual, tenemos de dato ese punto suficiente. En X sería 1 y en Y sería 6, ¿no? Y por último, para F5. En X sería 1 y en Y sería 4, ¿no? No podemos colocar a la punta porque no conocemos, ¿no? Ni siquiera el ángulo. Ya. Seguimos, lo que les decía, R5 sería en X1 y en Y4, ¿no? Y así es de sencillo, ¿ya? Ese es el trabajo que tienen que hacer. ¿Recuerdan los pasos que les decía en el resumen del capítulo 1? Primeros dos pasos, calcular las fuerzas en sus componentes I, J, ¿no? Como vector. Y segundo paso, calcular los vectores posición. ¿Ya? Con esos dos datos ya puedes calcular todo.
Ya puedes calcular la fuerza resultante, ya puedes calcular el momento resultante, los dos como vector, y pues luego puedes sacar su módulo. Después vas a poder calcular la recta de acción, después vas a poder calcular los cosenos directores, ¿ya? Entonces, esto era bien importante calcular. Ahora, hasta ahí espero que esté todo claro. Voy a explicar algo extra, ¿ya? Recuerden lo que les decía, que para calcular el momento puede ser cualquier vector que parta desde el origen y vaya hasta la línea de acción de la fuerza, ¿no? En este caso, para F1 y F5 lo puedo hacer más fácil, porque miren que para F1, R1 es 9 en X más 4 en J, ¿no? Yo tranquilamente hubiera podido escoger este vector, posición, 0 en X y 4 en J. Igual hubiera servido, ¿ya? O también para R1, en vez de R1, podría usar este, R5, que es 1 en X y 4 en J. Igual sirve, porque es un vector desde donde estoy haciendo, desde el origen hasta la línea de acción de la fuerza. Para F1, entonces podría poner R1 igual a 0 en I más 4 en J, o si no, podría poner 1 en I más 4 en J, ¿ya? Entonces, este vector posición, para hacer momentos, R cruz F, ¿no ve? Y esa R, el vector posición, tiene que ser cualquier vector que parta desde el origen o desde donde estoy haciendo momentos hasta la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? Eso quería que quede claro. Si no ha quedado claro, yo voy a subir el mismo ejercicio, otra vez voy a resolver el mismo ejercicio, ya serían 3 veces que vamos a resolver el mismo ejercicio, y lo voy a pasar al grupo, ¿ya? Al grupo de WhatsApp, cambiando el vector posición R1 y también cambiando el vector posición de R5, ¿ya? Para R5, otro vector posición que podríamos usar es 1 en X y 0 en Y, ¿no? Este vector posición de aquí horizontal. También podríamos usar el valor de R6, que sería 1 en X y 6 en Y, ¿ya? Vale, porque son puntos en la línea de acción, ¿ya? Si no se ha entendido, espero que esto, lo que hemos hecho acá, que hemos calculado los vectores posición a la cola de cada uno de los vectores, ¿no? Está bien, igual sirve. Ya, continuemos. Una vez que tengamos todo esto, miren que lo estoy expresando como vector, aquí también ya lo he arreglado como vector, ya es bien importante eso. Una vez hecho esto, con los datos que ya hemos obtenido, vamos a calcular la fuerza resultante. Y aquí es bien fácil, copiamos todas las fuerzas y los sumamos, ¿ya? Entonces la fuerza resultante sería la fuerza de todas estas fuerzas. Recordemos que se suman componente a componente, o sea, I con I, J con J, ¿no? Entonces va a ser lo siguiente. Si yo sumo 3 en I, más 7 por el coseno de 45, más 2 por el seno de 30, menos 4 por el coseno de 60, menos... Ah, no, este es en J. Van a tener cuidado en eso, ¿ya? Ahí quedaría todo en el eje X. En el eje Y sería 0 en J más 7 por el seno de 45, menos 2 por el coseno de 30, más 4 por el seno de 60, menos 1. Eso sería en J, ¿ya? No van a mezclar como lo estoy haciendo aquí. Miren que aquí todo está en sus componentes I, J, ¿no? Y de aquí de la nada he cambiado un paréntesis separado por una coma, ¿no? Esta expresión es válida en nuestra materia, pero mejor si lo expresan todo en I, J. Ahí he cometido un error. Y acá lo voy a volver a escribir como I y J. ¿Ya? Los resultados de todo esto es el siguiente, ¿ya? Y noten que haciendo este procedimiento ya no tengo que convertir en vector ni nada. O sea, la respuesta me va a dar en forma de vector. Y de ahí yo creo que ustedes, no se olviden las unidades, ¿ya? Ustedes pueden calcular el momento, perdón, la resultante. Es bien fácil, ¿no? Lo podemos hacer por Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados. Los componentes va a ser igual a la resultante. Y esto no se olviden en forma de vector, ¿ya? Y esto ya está en forma de módulo y sus unidades, unidades de fuerza, ¿no? La T. Ya está, ya hemos calculado dos, la fuerza resultante y el módulo de la fuerza resultante. Vamos con el momento, ¿ya? Como les decía, el momento, yo solo quiero que se aprendan su fórmula, ¿no? El momento es R cruz F, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo para cada uno, ¿ya? Porque ya tenemos R1 y ya tenemos F1, ¿no? Entonces vamos a hacerlo eso. Vamos a copiar IJK, vamos a colocarlo todo en una determinante, ¿ya? Si no se acuerdan, R1 era 4 en I, perdón, 9 en I, 4 en J y 0 en K, ¿ya? Y F1 era 3 en I, 0 en J, 0 en K, ¿ya? Todo eso lo colocamos en un determinante
Y estoy seguro que de prefas ustedes ya saben resolver esto, ¿no? De todas maneras, lo pueden resolver esto con la calculadora, ¿ya? Al final voy a explicar cómo usar la calculadora para hacer esta determinante. ¿Ya? La calculadora te lo hace. Y aprovechando que estamos en, bueno, los exámenes van a ser virtuales, yo creo que van a poder usar, bueno, no sé, depende de cómo sea el examen, vamos a poder usar Excel, ¿no? Para resolver la misma determinante, ¿ya? Entonces, al final voy a explicar esas tres. Cómo usar la calculadora, cómo usar también Excel, ¿ya? Para hacer esto. Entonces, ustedes lo colocan en la calculadora o se arman su tablita en Excel y les va a salir esto, menos 2 en K, ¿ya? Después, M2, con el momento M2 vamos, va a ser R2 por F2, ¿no? R cruz F, no se van a olvidar eso, porque lo saben hacer al revés, saben hacerlo F cruz R, no. La fórmula del momento es R cruz F, y como les venía explicando, ya no te preocupas por el ángulo, ¿no? Que forman, solo colocas en forma de vector, ¿no? Y colocas las componentes, ¿ya? Acá recordemos que F2 era un valor multiplicado por el seno o coseno de un ángulo, ¿no? Entonces yo lo estoy simplificando un poquito, estoy colocando el valor nomás, ya no por el seno y el coseno, y va a ser un poquito larguito. Entonces esto lo metemos a la calculadora y va a ser 14 por 14,85. Ya vamos con el momento 3 y esto es bien repetitivo, es bien mecánico, por eso este método me gusta. O bueno, es que es bien mecánico y es bien fácil, ¿no? Encuentras los vectores, después solo lo metes a estas fórmulas, ¿no? O lo metes a la calculadora y ya te entrega el resultado. ¿Ya? Vamos reemplazando el vector posición y el vector de la fuerza y nos va a dar el siguiente valor, ¿no? Menos 14,75. Está bien con el signo, está bien, todo bien. Vamos con el otro, el momento 4 va a ser R4 cruz F4. Colocamos los valores de R4 que son 1 en I más 4 en J y la fuerza F4 es 0 en I menos 1 en J y 0 en K. ¿Ya? Y el valor, su valor es bueno, resolviendo este determinante es menos 1 en K. Nos falta el último, ¿ya? Y aquí lo he hecho al revés, perdón. Esto, lo que hemos calculado antes, era para el momento 5, porque R5 tenía estos valores, ¿ya? Vamos a hacer ahora sí para R4, que solo cambiaba, bueno, cambiamos las componentes de R4, que era 1 en I más 6 en J más 0 en K, y F4 era menos 2 en I, aquí había un producto de un valor por el seno de algo, ¿no? Entonces lo he simplificado, le he colocado esos decimales nomás. Y resolviendo la determinante nos da el siguiente valor, 15,46. Ya, entonces, una vez que tengan todo esto, bueno, lo vamos a ordenar ya, por ser el primer ejercicio. Vamos a copiar todo a un costado y lo vamos a ordenar para que vean que solo hay que hacer una suma, ¿no? Pueden trazar una línea horizontal y al final obtener un momento resultante que va a ser la suma algebraica, ¿no? De todo esto. Solo tienen que sumar menos 12 más 14,85 menos 14,75 más 15,46 menos 1 y el resultado les va a salir 2,56 en K. Y esto es un vector. ¿Ya? Ahora quiero que noten la diferencia. En algún momento les he dicho que vamos a asumir horario positivo, horario negativo. No, ¿verdad? Tampoco les he dicho dónde está el eje positivo de Z. ¿Está saliendo o entrando de la pizarra? No hemos hecho nada, ¿eh? Nada. Esto es bien mecánico. Si obtienes los vectores al principio, como les he mencionado, y los reemplazas acá, ya no tienes que preocuparte por los sentidos, ¿no? Y el resultado ya te da como vector. ¿Ya? Todos estos son vectores, por si acaso, ya lo voy a arreglar cuando les mande. Todos son vectores. ¿Ya? Y una vez teniendo esto, vamos a calcular la recta de acción. ¿Ya? Entonces, para calcular la recta de acción nos vamos a la fórmula del momento. ¿Ya? La fórmula del momento, creo que esto no hemos calculado en el anterior problema, ¿ya? Pero se lo hace de la misma manera, ¿ya? Una vez teniendo el momento como vector y la fuerza resultante como vector, ¿ya? Nos tenemos que reemplazar en esta fórmula, ¿ya? La fórmula del momento. Y este vector posición va a ser uno general, ¿ya? Va a ser x en y más y en j más 0 en k, ¿ya? Como estamos en el plano. Entonces vamos a reemplazarlo, vamos a ponerlo en la determinante. Y como les decía, el valor, el momento como vector, ahí ya lo tenemos, 2,56 en k.
es igual al producto vectorial de estos dos vectores, ¿ya? En vez de esta R, el vector posición, vamos a colocar X en Y, Y en J y 0 en K, ¿ya? Y la fuerza resultante es lo que hemos obtenido, ¿ya? Este valor creo que hay que cambiar, no es 6.41, es 5.68, ahí está. Y resuelves, no lo puedes meter a la calculadora, ¿no? Tú manualmente lo resuelves, sería X por 5.68 menos Y por 6.95 en K, solo en K, ¿no? Porque si, bueno, si resuelves la determinante, en Y te va a dar 0, ¿no? En J también te va a dar 0 y solo tienes valores en K. Siempre va a pasar eso, ¿ya? Porque estamos resolviendo en el plano. Entonces igualamos, ¿no? La componente en K de este vector con la componente en K de este vector. Y así obtenemos una ecuación, que es la recta de acción que nos estaban pidiendo, ¿ya? Y con eso terminaría el problema, ¿no? Es bien mecánico lo que les he explicado.